Estudiantes del primer año. Muy buenos días, queridos estudiantes. Bienvenidos al curso de comunicación. Les saluda su profesora Lourdes Urtecho. Muy bien. El día de hoy vamos a desarrollar el tema literatura. ¿Qué es la literatura? Vamos a empezar con una preguntita. ¿Por qué crees que se considera la literatura como un arte? Muy buena pregunta. ¿Por qué se considerará a la literatura un arte? ¿Por qué creen, hijos? Muy bien, vamos a leer este texto. Hay dos textos, el texto A y el texto B. Vamos a analizar. El texto A dice, al deber me debo. Yo, humilde al deber, me debo, con calma, dignidad y devoción. Haré lo mejor que puedo, he de hacerlo con el corazón. No es necesario que me exijas lo que sé que tengo que hacer, porque mi conciencia me explica que si me corresponde es mi deber. Y por duro que resulte hacerlo, mi esfuerzo todo dedicaré, que si obstáculo hay, he de vencerlo, y con paciencia y calma lo lograré. Puede ser feo o bonito, difícil o no lo que tengo que hacer. Es mi responsabilidad, repito, poder cumplir con mi deber. Muy bien, este es un texto que es anónimo. Ahora vamos a leer el texto B. Los deberes en los adolescentes. Los deberes deben entenderse como un compromiso que el adolescente debe cumplir sin precisar de la orientación constante de otra persona. A través de los deberes, ellos deben aprender a administrar su tiempo y organizarse, y deben servir de incentivo para responsabilizarse de hacer su trabajo de una forma correcta y precisa. En definitiva, los deberes promueven el desarrollo de habilidades como la organización, la precisión, la disciplina y el compromiso. Estas prácticas serán de gran utilidad en su vida de adultos. Muy bien, ahora quiero hacerles una pregunta. ¿Qué clase de texto es cada uno? ¿Serán lo mismo, tanto el texto A como el texto B? No, definitivamente no. ¿Cuál es el propósito de cada texto? ¿Qué entiendes por literatura? Entonces acá lo que vemos en ambos textos es que son diferentes. Obviamente ambos hablan de las obligaciones o del deber de los adolescentes, ¿cierto? O de las personas. Pero el texto A te lo dice de una manera que te hace, ¿no? Expresa sus sentimientos, lo hace con delicadeza, de tal manera con el cuidado de que rime y todas las cosas, ¿no? En cambio, el texto B, no, es un texto cualquiera, es un texto informativo nada más, te está informando, te está diciendo. En cambio, el texto A, vuelvo al texto A, este no, también apela a que debemos, este de acá, como bien lo he mencionado, apela a que nosotros podamos cumplir con nuestro deber. ¿Cierto? Pero de una manera más bonita, utilizando palabras más bonitas. Muy bien. Es un poema, pues el texto es un poema. Literatura. Etimología. Procede de la palabra literae, que significa letra. Acá muy atentos. Definición. Es el arte de expresar por medio del lenguaje oral o escrito. Esta parte es muy importante. La literatura se puede expresar de manera oral o escrita. Obra literaria es una creación estética que emplea el lenguaje oral o escrito, un contenido que es el fondo. La literatura se manifiesta a través de las obras literarias. Estas son creaciones artísticas, de ahí que la literatura es un arte, ¿no? Porque son creaciones artísticas expresadas con palabras, aunque no se haya escrito, sino propagado de boca en boca. Así se inició la literatura. El lenguaje denotativo es aquel que emplea para decir las cosas tal como son o se presentan con toda claridad, con la única finalidad de ser entendido por sus oyentes sin utilizar ningún tipo de simbología. Ejemplo, el cielo es el espacio o parte de la atmósfera que se encuentra antes del espacio exterior. Estamos utilizando un lenguaje denotativo, tal cual, pegado, ¿no? Lo que significa.
Apoya a los compañeros que te necesitan. Otro ejemplo. El texto literario. Su función. Acá atentos, por favor. La función del texto literario es estética porque pretende crear belleza a partir del lenguaje mediante un vocabulario selecto. Utiliza recursos lingüísticos y figuras literarias, tal como lo hemos visto en el texto A que vimos al inicio, ¿cierto? Que ellos pretendían o pretende crear con las palabras salir del lenguaje común, ¿cierto? Más que informarnos o decirnos algo, quiere crear belleza utilizando los recursos lingüísticos. También su función es provocar sentimientos y emociones al lector. Su lenguaje, ¿cómo es el lenguaje del texto literario? Es connotativo. ¿Por qué? Porque se emplea de forma simbólica o figurada. ¿Ya, hijos? Sus características. Predomina la función poética y el lenguaje connotativo, ¿ya? Emplea un lenguaje plurisignificativo. Ese es el lenguaje connotativo, aquel lenguaje que tiene muchos significados. Por eso dice lenguaje plurisignificativo. Es decir, un mismo texto puede tener varios significados. Ejemplo, poema, las canciones, mitos, leyendas, fábulas, novelas, entre otros. ¿Y el texto no literario? También hay. ¿Cuál es su función a diferencia del texto literario? El texto literario, recuerden que intentaba divertir, entretener, causar emociones. En cambio, el texto no literario solamente transmite información directa sobre un hecho real. Entonces, podremos decir que del ejemplo donde habían dos textos al inicio, uno, el texto A era el texto literario y el texto B era un texto no literario porque era un texto informativo. ¿Por qué? Porque su función era la de informar directamente sobre un hecho. Su lenguaje es denotativo, o sea, acorde con la realidad, tal cual. Características. Predomina la función informativa, usa el lenguaje denotativo, emplea un lenguaje directo, claro y objetivo. Esa es la característica de un lenguaje denotativo. Ejemplo, artículos científicos, documentos administrativos, notas periodísticas, etc. Muy bien, hijitos. Eso ha sido todo. Yo creo que les ha quedado súper claro qué es un texto literario y qué es un texto no literario. Está muy fácil. Muy bien, ahora sí vamos a resolver el libro. Hijitos, ya saben que cualquier duda o consulta me la tienen que mandar al interno para poder solucionar sus dudas, ¿ya? Y así trabajamos con orden. Recuerden que ya estamos trabajando todo con nota y sales de tu clase con tu nota, ¿ya, hijo? Así que la presentación de tu ficha o de tu trabajo de libro es durante la clase, durante la hora de clase, ¿ya, hijos? Así que nos apresuramos para poder trabajar y a tener la mejor nota. Eso ha sido todo, hijitos. Espero que les haya gustado y sobre todo espero que hayan comprendido. Muy bien, nos vemos hasta una próxima oportunidad.